como la persona que va a direccionar la nación durante estos 4 años. Ustedes saben que en todo este primer semestre, en este púlpito, no hemos hecho proselitismo político. Por el contrario, hemos invitado a que cada uno de nosotros desde la realidad bíblica pueda leer lo que dice la palabra respecto a la política. Sin embargo, la Escritura sí nos llama a nosotros como iglesia a orar por nuestras autoridades. Eso sí es una tarea de la iglesia y por eso quiero colocarle palabra a esto. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, versículo 1. Quiero que lo veamos directamente de la palabra. Romanos capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora acompáñenme a Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17, por favor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y ahora Tito capítulo 3 versículo 1. Acompáñenme por favor, Tito capítulo 3 versículo 1. Mire lo que dice la Escritura. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora yo quiero hacer una salvedad. Si la persona que hubiera sido electa era Iván Cepeda, desde este púlpito igual hubiéramos hecho el reconocimiento y hubiéramos orado por la autoridad establecida, ¿sí? No estamos haciendo proselitismo político, estamos haciendo lo que dice la Escritura de honrar a las autoridades. Y esto trae bendición para la iglesia. Mire, mis hermanos, el diseño de Dios es la comunión. Dios no diseñó al ser humano para estar solo. Pero el antidiseño de Satanás es la individualidad y es la soledad. Y todo este tema político lo único que mostró es una gran división en nuestro país. Eso es lo único que mostró. O sea, toda una nación operando bajo un antidiseño que no es el del Señor. Entonces a nosotros como iglesia nos corresponde es conocer lo que Dios quiere y predicar lo que Dios desea. Así que yo quiero hacer una invitación muy respetuosa a que usted y yo nos pongamos en pie y vamos a orar por nuestra nación, vamos a orar por el presidente electo y vamos a orar por el gabinete que va a gobernar durante estos 4 años. ¿Vale? Disponga su corazón, no permita que ninguna ideología lo mueva, sino que estamos sujetos solamente a lo que dice la Escritura. Amado Rey, queremos darte gracias, Señor. Gracias porque tú eres el Rey. Gracias, Señor, porque tú estás al control de todas las naciones, Señor. Tú estás por encima de todo, amado Señor. Y aquí en Taller de Vida te reconocemos, Señor. Te reconocemos como el Rey absoluto de todo el universo, amado Señor. Y por eso queremos sujetarnos, Señor, a la palabra. Queremos sujetarnos a lo que la Escritura dice, Señor, de honrar a las autoridades, de honrar a los gobernantes, amado Señor. Y por eso hoy aquí en Taller de Vida, Señor, oramos por el presidente electo Abelardo de las Priella y por todo su gabinete de gobierno, Señor, que va a estar al mando bajo la dirección de este país durante estos 4 años, Señor. Oramos primeramente, Señor, para que él pueda conocerte, para que tú pongas consejeros temerosos a ti, Señor, que lo lleven a mirarte completamente a ti, amado Señor. Oramos para que tú le des sabiduría y entendimiento, Señor, pero al mismo tiempo, amado Señor, oramos por nuestra nación. Te pedimos que tengas misericordia de Colombia, Señor, que seas
tú trayendo unidad a tu iglesia, amado Señor. Que seas tú dándonos de nuevo para predicar este evangelio del reino, que es lo único que puede traer, Señor, bendición para nuestra nación, amado Señor. Por eso te pedimos que bendigas Colombia, desde la Guajira, Señor, hasta el Amazonas, todo el territorio nacional, Señor. Te pedimos, amado Rey, que seas tú trayendo tu cobertura sobre nuestra nación y que sea tu iglesia levantándose en denuedo, Señor, para predicar este evangelio del reino. Señor, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Solamente hay uno digno, mis hermanos. Solamente hay uno digno. Muy bien. Ahora sí vamos a la palabra. Vamos a la escritura. Por ahí les entregaron unas hojitas. Vamos a dar continuidad al tema que venimos tratando, ¿sí? Al tema de la comunión. Hace 8 días hablamos del perfecto diseño de la Trinidad y hoy vamos a hablar cómo ese diseño de la Trinidad se impregna en el diseño del ser humano. Por eso el tema de hoy se llama creados y recreados para la comunión. Creados y recreados para la comunión. Entonces miren, mis hermanos, que desde un principio el Señor ha deseado que usted y yo podamos caminar en unidad y en comunión con Él. Ese ha sido su deseo. Por eso el anhelo del Señor era colocar su espíritu en nosotros, como dice 1 Corintios 6:17, porque todo aquel que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y ese mismo diseño se impregna en la creación. Yo quiero invitarle a que por favor usted me acompañe a Génesis capítulo 2 versículo 18, y usted va a ver cómo el Señor en su diseño le dice a la humanidad: hagamos. Génesis capítulo 2 versículo 18. Mire lo que dice la escritura, acompáñame a leer. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que desde un principio el Señor ha impregnado en su diseño y en su creación la palabra comunión, el concepto de comunidad. Hace 8 días hablábamos que la Trinidad es una comunidad perfecta en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo se honran mutuamente, se glorifican mutuamente y ambos de manera simultánea están caminando en un mismo diseño. De esta misma forma fue que Dios diseñó al ser humano. Sin embargo, en la caída, o sea, cuando el ser humano decidió declarar su independencia de Dios, este pacto de comunión o este diseño de comunión se rompe. Ustedes van a ver que cuando el Señor le pregunta a Adán, ¿sí? Porque no le pregunta a Eva, la responsabilidad siempre es de la cabeza, o sea, del esposo. Él le pregunta a Adán: ¿dónde estás? ¿Sí? Hay una conversación. Adán responde: tuve miedo, me escondí, ¿sí? Pero seguidamente Adán le echa la culpa ¿a quién de lo que ocurrió? A Eva. Le dice a Eva y a Dios, ¿no? Al mismo tiempo le dice: la mujer que tú me diste me llevó a cometer este pecado. O sea que lo que hace el pecado es que rompe con el diseño de Dios, lo fractura, y por eso hablamos de las 4 rupturas de la creación: la ruptura del hombre con Dios, la ruptura del hombre consigo mismo, la ruptura del hombre con los demás y la ruptura del hombre con el entorno o con la naturaleza. Ese mismo antidiseño de Satanás lo hereda Caín, y cuando Caín le dice a Abel que lo acompañe, pues lo mata, ¿sí? O sea que la humanidad bajo la naturaleza caída se desprende del diseño original, y ya el prójimo no es una promesa, sino que es una amenaza.
Y como el prójimo se convierte en una amenaza, entonces hay sentimientos que nacen de competencia, de orgullo, de ego, de individualidad. Y cuando yo soy consciente de esto y promuevo este diseño, estoy promoviendo el diseño de Satanás. Recuerden lo que dice la Escritura, lo que dijo Jesús, que Satanás solamente ha venido para matar, para destruir, para dañar, para dividir. Ese es el diseño de Satanás. Cada vez que yo me priorizo a mí mismo y hago a un lado a mi hermano, ya sea mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis amigos, mis compañeros de la iglesia, yo me priorizo a mí mismo por encima de cualquier cosa, estoy bajo el antidiseño de Satanás. Y no es lo que quiere el Señor. No fue para lo que usted y yo fuimos creados. Ahora, cuando viene Jesús, Jesús regenera el diseño, lo recrea en sí mismo, lo restaura en sí mismo. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 14 al 16. Acompáñeme. Efesios capítulo 2 versículo 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces Jesús no vino a salvarnos de manera individual. Por supuesto, esto es una dualidad, suena como una paradoja. La salvación es individual, pero Él no vino a salvar personas de manera individual. Él vino por la humanidad. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a todo el mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que cuando usted y yo reconocemos al Señor como nuestro Salvador, nos rendimos a Él como nuestro Señor, está en su diseño que usted y yo seamos vinculados en su cuerpo. No se puede vivir la vida cristiana aislada del cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Por eso cuando usted se encuentra con personas que dicen yo creo en Dios pero no creo en su iglesia, realmente no creen en el Señor y no conocen el diseño, porque Él no vino a rescatar individuos, Él vino a redimir la humanidad para que todos nosotros vivamos en una comunidad perfecta. Entonces el llamado es que usted y yo podamos comprender el diseño que Dios quiere. El miércoles hablábamos que una cosa es que se me revele la persona y otra cosa es que yo comprenda el plan que Dios quiere. Y dábamos el ejemplo de Pedro, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro, con la revelación del Padre, le dice: tú eres el Cristo. Y el Señor le dice: Pedro, mejor dicho, tienes la revelación mía. Pero 2 versículos más adelante, el Señor comienza a contarles el plan. Les dice: mire, es necesario que yo vaya a Jerusalén, es necesario que yo padezca, es necesario que yo sea maltratado. A Pedro se le reveló la persona, pero cuando el Señor comenzó a hablar del plan, Pedro lo llevó a un lado. Le dijo: Señor, ¿cómo se te ocurre que vas a hacer esto? Que ninguna de estas cosas te acontezca. Y el Señor, que le había felicitado a Pedro, ahora le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no te conozco. Yo puedo conocer la persona del Señor y aún así ser un estorbo para su plan. Y en el plan del Señor está que la iglesia viva en comunión, que la iglesia promueva la comunión. Mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Acompáñeme. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber del mismo espíritu. Mire, usted no puede crecer en los atributos de Cristo aislado de la iglesia. No puede.
Usted no puede crecer en la plenitud y en la estatura del varón perfecto aislado del cuerpo, porque en su espíritu todos somos uno. De hecho, lo que nos lleva a nosotros a vivir en coinonía no es que tengamos muchas cosas en común, porque Dios no quiere un pueblo homogéneo. Cada uno de nosotros fue creado con unas particularidades y unos atributos diferentes, pero lo que nos lleva a nosotros a vivir en coinonía es que todos somos portadores de un mismo espíritu. Por eso cuando usted y yo somos portadores de un mismo espíritu, no nos ponemos de acuerdo. No hay acuerdos en el cuerpo de Cristo. Hay una sola mente direccionando. Y esa solamente al espíritu que está quebrantado, al corazón que está dispuesto, le da el mismo diseño. Operamos igual, no por común acuerdo, sino porque tenemos el mismo espíritu y operamos en la misma mente, una sola voluntad, un solo cuerpo, una sola manera de sentir, un solo espíritu direccionando. No pueden haber distintas voluntades al interior de la iglesia, es una sola voluntad operando en el cuerpo. Entonces yo puedo creer, yo puedo ver los dos cursos de conocer y entender a Dios, y puedo conocerlo y aún así estar aislado del diseño que Él quiere para su iglesia. No podemos crecer en los atributos de Cristo por cuenta propia. Necesitamos estar vinculados al cuerpo. El Espíritu Santo nos fue dado no solo para nuestra vida personal, sino que el Espíritu Santo fue dado para que usted y yo estemos conectados con otros, porque así opera la Trinidad. El aislamiento, la soledad, el individualismo, la autosuficiencia no son atributos del diseño de la creación. Son expresiones de la naturaleza caída. Y se los digo porque yo lucho con la soledad. A mí me gusta estar solo. ¿Sí? Me gusta la individualidad. Es Adán hablando. Es la naturaleza de Adán expresándose. Pero si yo conozco eso y aún así lo sigo promoviendo, dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces hay un deseo en el corazón del Señor. Acompáñenme a Juan capítulo 17, versículo 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Mire lo que dice la escritura. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 12, avancemos al 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengamos mi gozo cumplido en sí mismos. Quiero que me acompañen al versículo 20 de ese mismo capítulo. Versículo 20. El 20, Emma. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que el Señor estaba orando en ese momento por sus discípulos, pero también estaba orando por usted y por mí, para que comprendiéramos lo que Él deseaba. Cuando Él le dice, cuando Él está orando, porque esto es una oración, Él le dice al Padre: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Era 2 semanas antes de la crucifixión. O sea, una de las oraciones más profundas del Señor para con su iglesia es que usted y yo podamos comprender que necesitamos caminar en comunión. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire, Jesús no llamó a personas. Él no llamó a individuos, personas aisladas con proyectos propios.
Él llamó a personas para que se unan a su agenda, a su proyecto y a su deseo. La individualidad no cabe en el cuerpo de Cristo. La individualidad no cabe en la iglesia. El hacer grupos aislados es promover un antidiseño que no hace parte de lo que Dios quiere. Porque lo que Jesús ha deseado es que usted y yo podamos vernos no como una amenaza, sino como una promesa. Todos, sin excepción. La tendencia de nuestro corazón, que es engañoso y perverso, es a estar con los que nos gusta, es a hacer grupos, es a hacer amistades, roscas que llaman aquí en Colombia, ¿sí? Pero cuando promovemos ese modelo, estamos promoviendo el antidiseño satánico. Esta oración fue la carga más profunda del corazón de Jesús en sus últimas horas antes de ir a la cruz. Mire que Jesús no oró para que la iglesia tuviera éxito en programas. Jesús no oró para que usted fuera próspero. Jesús oró para que la iglesia pudiera expresar la comunión con la que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven desde la eternidad. Ese mismo diseño está en nosotros. Pero depende de las decisiones que yo tome cada día, si permito que se exprese la naturaleza de Adán, o me rindo y me niego para que se exprese la naturaleza de Cristo. Ya depende de las decisiones que yo tomo. Por supuesto, uno no congenia con todas las personas, pero aislar personas de manera consciente es promover un diseño satánico. ¿Usted sabía que hay una palabra más fuerte que el odio, que pega más duro en el corazón que odiar a alguien? Y es la indiferencia. Ser indiferente con una persona es mucho más fuerte que odiarlo. Porque en el ser indiferente usted ni siquiera la ve, ni siquiera la reconoce como persona. La indiferencia duele mucho más. Por eso hay que eliminarla del corazón. Son conversaciones que quizá uno no tiene, que uno quiere hacer a un lado. Pero si queremos que Cristo sea formado en nosotros, ahora Angie decía en Hebreos 4:12, necesitamos exponernos a la luz de la palabra, que esa espada de doble filo penetre hasta lo profundo de nuestro corazón y revele las verdaderas intenciones y motivaciones de nuestro corazón. Y creo que todos nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Porque quizá de manera consciente o inconsciente hemos sido indiferentes, hemos aislado, hemos sido groseros, y no solamente aquí, porque aquí es un lugar donde nos reunimos, pero usted y yo, como somos portadores del Espíritu Santo, entonces somos entes de regeneración en donde sea que nos movemos. Y si en nuestros trabajos, en nuestras familias o en otros entornos donde nos movemos promovemos la individualidad, no estamos expresando a Cristo, estamos expresando otra cosa que no es Cristo. Y por eso es necesario un llamado al arrepentimiento. ¿Sí? Hay que despojarnos del pecado que nos asedia, lo dice Hebreos. Hay que quitarlo. Por eso el Señor no lo dejó a un sentir del corazón, porque yo he hablado con muchas personas que me han dicho, es que yo no siento perdonar. Y yo digo, no, es que la Escritura no dice que tú tengas que sentir perdonar. Nunca el Señor dijo, cuando tú lo sientas o te sientas preparado, perdona. Él dijo, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas. No dijo si sienten o no sienten, porque este corazón es perverso. Este corazón se alimenta de las inclinaciones de la naturaleza caída, y la naturaleza caída lo único que promueve es la individualidad. No promueve el diseño de Cristo. No lo promueve, mis hermanos. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 15 al 16. Acompáñenme. Efesios capítulo 4 versículo 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose. Entonces el crecimiento espiritual no depende de decisiones individuales solamente. Nosotros crecemos cuando estamos unidos al cuerpo. Yo crezco cuando estoy unido a otras personas. Y mis hermanos, quiero decirles algo: el Espíritu Santo siempre nos va a colocar en situaciones o escenarios contrarios al carácter que Él quiere formar en nosotros. Siempre va a pasar. Si a mí me falta paciencia, adivine qué va a hacer el Espíritu Santo. Si a mí me falta amor, adivine qué va a hacer el Señor. Me coloca en situaciones o escenarios contrarios al carácter que Él quiere formar en mí. Si a mí me falta tolerancia, me va a colocar hermanos y hermanas que son irritantes, para que yo desarrolle tolerancia, para que yo desarrolle amor. Porque es ilógico que yo quiera amar solamente a los que amo. De hecho, Jesús lo dijo, ¿sí? ¿De qué les sirve amar a los que ustedes aman? Amen a sus enemigos, porque ahí cuesta. Porque ahí necesitamos negarnos a lo que sentimos. Porque ahí necesitamos permanecer crucificados con Él para poder amar con un amor sacrificial. Que esto es lo que cuesta del evangelio. Las decisiones individuales que afectan a todo un cuerpo y lo dividen. Miren cómo está la nación de dividida. Porque lo único que se ha expresado es la naturaleza de Adán. Familias se dividieron, amigos quedaron peleados, hubo división, ¿sí? Y si la iglesia sigue promoviendo internamente un modelo de división, no vamos a poder crecer a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Porque Él no concibió individuos, personas que vienen y se sientan a pedirle al Señor que les cumpla lo que quieren. Él no concibió eso. Él concibió a un cuerpo edificado en sí mismo para expresarse a sí mismo a toda la creación. ¿Cuáles son los obstáculos? O algunos de los obstáculos que no nos dejan ver el diseño de Dios. Si la unidad es el diseño original de Dios, ¿por qué es tan difícil de mantener? ¿Por qué me es tan difícil mantener la unidad? Entonces, número uno, el orgullo, mis hermanos. El orgullo, o una de las definiciones de orgullo, es querer ser más importante que los demás, ¿sí? Yo soy más importante. Otra, la competencia. La competencia es porque yo constantemente me estoy comparando. Ver al hermano como rival en lugar de verlo como un colaborador. Otra, la falta de honra, ignorar, menospreciar o criticar a los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es falta de honra, ¿sí? La falta de honra es tratar como común o ordinario a algo que tiene un alto valor. Y todos nosotros en Cristo tenemos un alto valor. Todos, mis hermanos. Por eso cuando yo menosprecio a un miembro del cuerpo de Cristo, adivine a quién está menospreciando. A Cristo mismo. Esto es metódico. La palabra es metódica, es profunda. Por eso usted y yo tenemos que vivir delante del Señor diciéndole a Él: examina mi corazón, muéstrame, Señor. Impúlsame, Espíritu Santo. Me rindo a tu diseño porque no quiero que Adán siga dominando mi vida. Estamos acostumbrados a entregar ciertas áreas de nuestra vida y otras son intocables. En Cristo todo le pertenece a Él. Otra, el individualismo. Pensar que podemos crecer solos sin necesidad del cuerpo. Y para eso el Señor nos da unas muy buenas lecciones. Cuando no aprendemos por las buenas, aprendemos por las pruebas. Entonces nos da muy buenas lecciones. Que dice el versículo 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. En la Reina Valera dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Mire lo que dice el versículo 6: aunque era que ni se nos ocurra hablar mal de. En serio, es terrible. Maldecir es hablar mal. Eso es maldecir, hablar mal, hablar en contra de. Es falta de honra.
Y si hay una lucha en nuestro corazón, adivine qué pasa. Cristo no está gobernando. Hay una guerra en el alma entre las dos naturalezas. Hay una guerra en el alma y pasa para los dos bandos. Porque el miércoles pedimos perdón, ¿sí? De manera corporativa, por hablar mal del presidente que sale. Es incorrecto, está mal. La palabra nunca instruye a eso. De hecho, ustedes, los invito, yo sé que ustedes son lectores de la Escritura, a que se lean todo el Nuevo Testamento a ver si alguno de los apóstoles se levantó en contra de, a maldecir o a hablar mal de. No existe ni un solo versículo. Por el contrario, hay palabra que dice: oren por sus autoridades, honren a las autoridades y concéntrense en predicar el evangelio. Céntrense en mostrar a Cristo. Céntrense en su lugar inmediato a mostrar al Señor. Céntrense en eso. En donde sea que yo me mueva, debo ser una expresión de Cristo. Mis hermanos, es el diseño de Dios. Y cuando no lo promovemos, permitimos que se instale otro diseño que no es lo que Dios quiere. Porque el ser humano es un reproductor de diseños. Reproducimos diseños. ¿Qué diseño usted y yo estamos reproduciendo en nuestras vidas, en nuestro entorno cotidiano, en nuestras casas, en nuestros hogares, aquí cuando nos reunimos? Entonces, esta es una invitación para no solamente comprender lo que es la Trinidad, sino que usted y yo podamos ser formados en lo que Dios quiere aquí en la tierra. Este mundo está curtido de guerra, está curtido de individualidades, está lleno de todo eso. ¿Por qué la iglesia tiene que seguir ese modelo? ¿Por qué la iglesia tiene que unirse a un modelo que no hace parte de lo que Dios quiere? ¿Queremos hacer verdadera contracultura? Permitamos que Cristo sea formado en nosotros. Y les digo algo, esto es incómodo, duele, crecer duele, morir duele muchísimo, porque confronta nuestras formas, nuestras creencias, nuestros paradigmas, nuestras formas de comportarnos, nuestra propia cultura, para que se instale en nosotros y se forme en nosotros la cultura del reino. Cuando los apóstoles le dicen al Señor: Señor, enséñanos a orar, Él les enseña el Padre Nuestro. ¿Sí lo recuerdan? ¿Y qué dice el Señor? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice? Venga y hágase aquí en la tierra como se hace en ¿dónde? Y cómo se hace en el cielo. Hay una perfecta unidad. El cielo está sincronizado en un solo diseño, en lo que el Padre quiere. Padre, Hijo y Espíritu Santo se honran mutuamente. Y es lo que el Señor desea para su iglesia aquí en la tierra. Que no lo vivamos nosotros o que no nos interesemos es algo muy distinto. Pero aquí lo estamos promoviendo porque hace parte del diseño, porque hace parte de estos 5 propósitos de la vida cristiana que nos moldean para ser verdadera, para ser integrales verdaderamente. Amén. Cuando usted y yo promovemos la comunión y la unidad, empezamos a cumplir esta gran comisión que es el hacer discípulos. Porque ustedes ven que el Señor le dice al Padre: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea que desde ahí comenzamos a promover la gran comisión. De nada nos sirve evangelizar y traer personas a este lugar y mostrar el mismo diseño que hay afuera. Mostrar individualidades, autosuficiencia, división, es lo mismo que se ve afuera. Lo mismo, mis hermanos. Entonces desde aquí tenemos que empezar a permitir que el Espíritu Santo nos redarguya en pecado, en justicia y en juicio para avanzar en el diseño que Dios desea. Por eso quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que usted se tome un minuto. Cierre sus ojos. Permita que el Espíritu Santo le redarguya. Si usted tiene algo en contra de una persona, que esté aquí o esté por fuera de, es momento de decirle al Espíritu Santo: ya no quiero cargar más con esto en mi corazón. Espíritu Santo, examina nuestro corazón.
Queremos genuinamente poder conocerte y poder estar unidos a ti, Señor. Quizá nosotros mismos hemos sido promotores de individualidades, de egoísmo, Señor. Y eso no nos corresponde. Ni siquiera deberíamos tocarlo, Señor. Ni siquiera deberíamos considerarlo, y aún así pasa, Señor Jesús. Por eso te pedimos, Rey eterno, que nos redargullas de todo pecado, que nos redargullas en justicia, en juicio, Señor. Que cuando salgamos de este lugar podamos colocarnos a cuentas con nuestros hermanos, familiares, amigos, Señor. Y podamos ver a las personas como tú las ves, porque en Cristo ya no vemos según la carne. Ahora vemos según tu diseño, Señor. Y quizá esto nos cuesta, Señor. Tu palabra lo dice, que tú amas que te digamos la verdad en el secreto, y en lo íntimo nos haces comprender sabiduría. Y nos cuesta acercarnos, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta, Señor. Pero no queremos quedarnos solamente en ese costar, Señor, en ese sentir, sino queremos avanzar para ser perfeccionados. Por eso impúlsanos a pedir perdón, a colocarnos a cuentas y a ver a las personas según tu diseño, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ahora quiero que hagamos otro ejercicio. Busque una persona con la cual usted pueda orar. Salga de su silla y vamos a orar. Vamos a hacer lo que dice la Escritura: oren los unos por los otros. Vamos a hacer ese ejercicio. Esto nos llena del diseño de Jesús. Así que piense muy bien a quién va a elegir. Salga de su silla y evite la rosca. No es que usted vaya a elegir a la persona con la que usted mantiene. No. Busque una persona por la cual usted pueda orar. Levántese de su silla, salga y unámonos para que oremos juntos, mis hermanos. Hay unos que siguen sentados. ¿Por qué siguen sentaditos? A ver, póngase en pie, vamos a orar. Esto es una celebración, mis hermanos. Es un tiempo de orar, es un tiempo de clamar. Usted no sabe con qué problemas vino su hermano o su hermana. Usted no sabe con qué está cargando. Así que vamos a orar juntos. Vamos a orar por nuestro hermano, por nuestra hermana. Y yo quiero invitarle a que usted le bendiga a su hermano. Bendiga a su hermana, dígale: Señor, gracias. Gracias, amado Rey, por mi hermano, por mi hermana. Yo te pido que le bendigas. Yo te pido que guardes su corazón, su mente. Señor, gracias por mi hermano y mi hermana, amado Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por permitirme conocerlo, conocerla, Señor. Gracias, eterno Señor. Yo te pido que bendigas a ella, a su familia, Señor. Gracias por traerlo a este lugar, por traerla a este lugar para conocernos. Gracias por el privilegio que me das de orar por él, por ella, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres bendito. Tú eres eterno, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios como tú, amado Rey. Gracias, Señor. Este es tu diseño de iglesia. Este es tu diseño, Señor. Que nos amemos los unos a los otros. Que promovamos la comunión. Que promovamos, Señor, la unidad en el Espíritu. Abre tu boca y bendice. Abre tu boca y bendice. Abre tu boca y declara palabras sobre tu hermano, sobre tu hermana. Señor, gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien. Muy bien. Tome su silla. Yo quiero invitar al equipo de alabanza. Quiero invitar a mis hermanos de la Santa Cena. Tome su silla.
mis hermanos de la alabanza, mis hermanos de la Santa Cena. El resto tome su silla. No hemos terminado. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo se sintieron? ¿Bendecidos? Bendecidos, ¿cierto? Miren, muchas veces uno viene aquí cargado. No crean que no les pasa a ustedes, creo que nos pasa a todos. No siempre venimos quizá con el mismo estado de ánimo. Durante la semana quizá tenemos problemas, durante la semana enfrentamos muchas cosas y a veces ni siquiera reconocemos a la persona que tenemos al lado. Me despido. Todos los que se conectaron y estuvieron con nosotros, Dios les bendiga, Dios les guarde y la próxima vez congréguense que vamos a tomar la Santa Cena. Un abrazo.